a los medios de comunicación que hoy nos acompañan en esta conferencia de prensa y por supuesto también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Como saben, el día de hoy en la Cámara de Diputados iniciamos la discusión del proyecto de presupuesto 2021 que ha sido enviado por el Ejecutivo y que la Comisión de Presupuesto ya ha presentado un proyecto de dictamen. En ese sentido, nos parece muy importante dar esta conferencia de prensa con respecto precisamente al presupuesto para la igualdad entre mujeres y hombres y de manera muy particular los recursos que se han destinado a las casas de mujeres indígenas. Nos parece importante señalar que desafortunadamente los presupuestos de género, a diferencia de lo que parece o de lo que se ha querido señalar en el sentido de que el presupuesto ha aumentado, ha sufrido recortes importantes a lo largo de esta administración y nos preocupa de manera muy importante los presupuestos dirigidos a las casas de mujeres indígenas y afromexicanas. Es por eso que el día de hoy hemos organizado esta conferencia de prensa para primero dar paso justamente a las organizaciones de la sociedad civil, quienes han puesto hincapié en el tema de las casas de mujeres indígenas, y por ello nos acompañan hoy Nelcy Marisela Chay, de la Red Camis, Alejandra Manabela de Cegil, Bárbara Jiménez de Quality Now y Julia Escalante de Aro, quienes serán las que intervengan en primera instancia para que después las legisladoras que nos encontramos hagamos comentarios y abramos a preguntas y respuestas. Entonces, por favor, Nelcy Marisela Cuchay de la Red Camis, coordinadora de la Red Nacional de la Casa de Mujer Indígena y Afromexicana, quien retomará el documento que entregaron a la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados. Nelcy, por favor, si tomas la palabra. Nelcy está teniendo problemas para conectarse. Entonces damos paso a Alejandra Manabela mientras ella logra conectarse. Alejandra Manabela es coordinadora de incidencia del Programa para México y Centroamérica, quien mencionará los compromisos asumidos por México ante instancias internacionales, particularmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y participa en esta conferencia de prensa por parte de Cegil. Alejandra, por favor, si tomas la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes a quienes nos acompañan esta tarde, a la audiencia y a los medios de comunicación que nos siguen. Quiero empezar por trasladar los agradecimientos del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional por hacernos partícipes de este espacio y permitirnos aportar en este diálogo. También aprovechamos la oportunidad para reconocer públicamente el trabajo y la lucha de las compañeras de la Red de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana. En primer lugar, quisiéramos resaltar que es indispensable que el presupuesto que se apruebe para el año 2021 refleje las obligaciones internacionales adquiridas por México en materia de igualdad de género. En este sentido, recordamos que tanto la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, como la Convención para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Belém do Pará, obligan al Estado a garantizar recursos públicos suficientes para implementar políticas públicas que garanticen la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres. Sumado a lo anterior, existen también obligaciones que el Estado debe cumplir derivadas de procesos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde Cegil, junto a organizaciones como el Centro PRODH, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, hemos tenido el enorme privilegio de acompañar ante el Sistema Interamericano a varias mujeres supervivientes de violencia sexual en su búsqueda de justicia. Como parte de estos procesos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a México, a través de las sentencias Fernández Ortega, Rosendo Cantú, Mujeres de Atenco e incluso Campo Algodonero, atender la situación de discriminación y violencia contra las mujeres a través del ordenamiento de su aparato estatal, dotando de los recursos necesarios para ello. Sobre la violencia sexual en particular, la Corte también obligó al Estado mexicano a brindar atención especializada gratuita, con perspectiva de género e intercultural para las mujeres indígenas que sufren violencia.
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana, a través de su informe sobre el caso de las hermanas González, también le ha recomendado al Estado mexicano que asegure reparaciones adecuadas para las mujeres víctimas de tortura sexual. Para caminar hacia el cumplimiento de estas obligaciones, consideramos importante hacer énfasis en que éstas involucran al Estado mexicano en su conjunto, y por ello resulta indispensable fortalecer financieramente programas como las CAMIS. De acuerdo con la última versión pública a la que tuvimos acceso, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación da continuidad a una desafortunada reducción presupuestal presente desde hace ya varios años en los programas para atender y prevenir las violencias contra las mujeres, situación que se ha agudizado con las disposiciones de austeridad adoptadas en los últimos meses. Aún si bien es cierto, la pandemia por COVID-19 pone a México en una situación sanitaria y económica muy delicada, exhortamos tanto al Congreso de la Unión como a las autoridades hacendarias a que guíen sus discusiones y decisiones de acuerdo con los principios rectores sobre reformas económicas y derechos humanos, específicamente con relación a agotar todas las vías de distribución y redistribución de ingresos a su alcance, antes de disminuir fondos a programas fundamentales para la garantía de los derechos de las mujeres. También nos permitimos alentarles a guiarse por los lineamientos internacionales emitidos por distintas instancias de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos en el contexto específico de la pandemia, los cuales instan a los estados a asegurar presupuesto suficiente para implementar las políticas públicas y los programas para garantizar la igualdad sustantiva y el combate a la violencia contra las mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra Manabela. Y a continuación le estaría dando la palabra, porque no se ha podido conectar Nelcy, pero estará con nosotros la maestra Maritza, coordinadora de la Casa de las Mujeres Indígenas de Quintana Roo, quien entrará a hablar justamente por parte de la red de casas de mujeres indígenas. Maritza, por favor, si eres tan amable de abrir tu micrófono para participar. Y también señalar que en esta conferencia de prensa es un grupo plural de legisladoras quien está acompañando a las organizaciones de la sociedad civil, por lo que también agradezco la compañía de las diputadas Verónica Sobrada y Verónica Juárez, que en conjunto formamos parte del grupo por la igualdad sustantiva que encabeza la presidenta de la Cámara de Diputados. Maritza, por favor, si tomas la palabra. Malapchumu Quintitesh, Etlakesh, Incabash Maritza Ye, Quita Tucajal, Quintana Roo. Buenas tardes, estimadas compañeras y todos los que nos están viendo por las redes. Voy a leer el pronunciamiento de la Red Nacional de las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana. El comunicado es la siguiente. A las instituciones del gobierno federal, INPI y mujeres, SEGOP, CONABIM, a la Comisión de Igualdad, Comisión de los Pueblos Indígenas y a la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados y Diputadas. El 29 de septiembre nos reunimos las 29 CAMIS integrantes de la Red Nacional de la Casa de la Mujer Indígena para analizar la situación en la cual se encuentran luego de los impactos de la pandemia y el recorte del presupuesto al 50% y ante la incertidumbre presupuestal del 2020 para la defensa del presupuesto afromexicano. Como parte de las gestiones de la red CAMI, se llevará a cabo una reunión este lunes 19 de octubre con autoridades del INPI, proyecto de la CAMI para las comisiones de igualdad y de asuntos indígenas de la Cámara de Diputados para solicitar el apoyo en la defensa de un presupuesto etiquetado para el proyecto
de la CAMI en el anexo 13 del PEF 2021. Las diputadas de las comisiones de Igualdad, de Asuntos Indígenas y del presupuesto, su apoyo para que se fortalezca el proyecto de la CAMI y se considere el presupuesto que fue asignado en el PEF 2020 antes de los ajustes presupuestales derivados de la pandemia generada por el COVID-19, tomando en cuenta los siguientes considerados. Apartado 1, se redujo el presupuesto al 50%, lo que limita sus actividades y sostenimiento, lo que limitó las actividades que la CAMI realizaban para el trabajo con las comunidades en la prevención de violencia y promoción de los derechos humanos de las mujeres indígenas. Asimismo, se ha presentado contagios y fallecimiento en integrantes de la CAMI o de sus familiares y no se cuenta con recursos suficientes para buscar atención médica adecuada y oportuna. Esta situación se repite de manera general para nuestras comunidades. No se cuenta con atención médica en nuestras comunidades y la mayoría de la gente no quiere atenderse en hospitales, situación que incrementó la demanda de la atención a la CAMI, que cuenta con parteras y médicas tradicionales. El incremento de la violencia contra las mujeres por el confinamiento o por la falta de empleo para los hombres de las comunidades, además de la permanencia de niños y niñas en casa que incrementa sus cargas de trabajo, creando un entorno de tensión constante. No hay estrategias comunitarias para prevenir y atender el COVID-19, lo que ha originado que varias CAMIs, por iniciativa propia, están generando acciones de difusión sobre la prevención contra el COVID-19, contando en algunos casos con apoyos de fuentes externas. Se están enfrentando dificultades en la canalización de casos de violencia a las instancias de procuración de justicia, pues estas están cerradas o con poco personal de situación que están impidiendo el acceso a la justicia de manera oportuna y adecuada. Cabe señalar que esto de por sí sucedía, pero ahora se agudiza cada vez más. Algunas comunidades mantienen cerrado el ingreso a personas externas y la CAMI no puede acudir a llamados que reciben por parte de algunas mujeres. Otro es el cambio de la modalidad de operar los subsidios en las reglas operacionales, que exige que sean las comunidades quienes aplican a las convocatorias y no las organizaciones que nos hacemos cargo de las CAMIs. Nos mantiene muchas veces a expensas de la nueva voluntad de las autoridades comunitarias. Ante este panorama de las CAMIs, enfrentamos el desafío de generar nuevas estrategias para continuar al servicio que se ofrece. Necesitamos urgentemente adaptarnos al uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías como medio para continuar, así como contar con las herramientas tecnológicas y capacitación en su uso y aprovechamiento. Es urgente y esencial que se fortalezca el respaldo institucional y presupuestal desde una perspectiva de género, para que la CAMI continúe el servicio para la prevención y atención de la violencia, la salud materna y sexual reproductiva, e incluso aperturar acciones para contribuir e informar sobre el COVID, sus impactos y prevención
con información pertinente en nuestra lengua y adaptada a nuestros contextos. Por lo anterior, demandamos que se asigne el 100% del presupuesto a cada CAMI de acuerdo a la fase en la que se encuentra. Que sea un presupuesto etiquetado al INPI y de manera específica para el proyecto de las casas de la mujer indígena y afromexicana. Que se revisen y adecúen las reglas de operación, reconociendo la trayectoria organizativa de las mujeres a cargo de las CAMIs y se dé una relación directa para la asignación de los subsidios. Asimismo, que se revise y actualice el modelo de las CAMI para que guíe la operación de las CAMIs en las reglas de operación con la participación de la red CAMI. Que se cree un programa nacional de las mujeres indígenas en el INPI en el mediano plazo, mediante la articulación con las organizaciones nacionales representativas de las mujeres indígenas. Nunca una política pública para pueblos indígenas sin la participación de las mujeres indígenas, hemos dicho. Muchas gracias, Maritza. El comunicado completo se encuentra ya en el chat y lo enviaremos también al área de comunicación social que cubre la Cámara de Diputados. Nelcy se ha podido comunicar, aunque fuera solo con audio, entonces le daría solamente la palabra para que nos dirija un breve mensaje y continuar con las comunicaciones que tenemos programadas. Nelcy Maricela Cuchay es coordinadora de la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana. Nelcy, por favor, si enciendes tu micrófono. Pues buenos días a las instituciones de gobierno federal, al INPI, y Mujeres, SEGOV, CONAVIM, a la Comisión de Igualdad, Comisión de Pueblos Indígenas y a la Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados y Diputadas. Para nosotros es una oportunidad poder contar con estos espacios, avalando igual lo que acaba de plantear mi compañera de Quintana Roo. Nosotras creemos que una de las fortalezas que tenemos las mujeres indígenas es nuestra capacidad organizativa, nuestra fuerza de lucha, donde nosotras día a día incidimos en nuestras comunidades indígenas, en las regiones donde nos ubicamos. Por lo tanto, creemos que es importantísimo que nos sigan mirando como sujetas de derechos, reconstruyendo un cambio social, reconstruyendo un paradigma de respeto, no solamente de respeto en la parte de nuestros derechos, sino también el ser convencidas de que esos derechos se cumplen con acciones que permitan o que busquen designar presupuestos justos, dignos, hacia los programas y acciones que se dirigen a poblaciones indígenas, especialmente a las mujeres indígenas y a las niñas y a los niños y jóvenes. Entonces, esta práctica de las casas de la mujer indígena son prácticas reconocidas a nivel internacional que han sido un modelo de atención construida desde el contexto de nuestras comunidades, desde el respeto, desde la interculturalidad, desde el rescate de nuestras prácticas tradicionales, tanto para atender la salud materna como para ir reconstruyendo formas, maneras de construir relaciones de trato más justas y dignas sin ningún tipo de violencia, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que estamos viendo, nosotras exigimos que realmente esta práctica sea reconocida, pero sea dignificada con un subsidio y respaldada con un programa dirigida a las mujeres, un programa donde se etiqueten esos recursos y donde se pueda fortalecer esas iniciativas en vez de generar retrocesos que al mismo tiempo lo que hacen es pisar o discriminar o no mirar estos avances o la capacidad organizativa de las CAMIs que ahora estamos en varios estados de la República. Entonces, ese es nuestro planteamiento. Gracias a este espacio, a nuestras diputadas, a nuestras senadoras que nos han estado invitando, a la diputada Marta Tagle, por toda esta
este compromiso hacia los pueblos indígenas, especialmente a las mujeres, donde nosotros día a día estamos construyendo derechos más justos y derechos hacia las mujeres que también lo necesitan y que realmente estamos viviendo lo que ellas viven día a día en nuestras comunidades. Entonces, es como dice mi compañera, nunca más una política pública para pueblos indígenas sin la participación de nosotras las mujeres indígenas. Muchísimas gracias por este espacio y creemos que esperemos que no sea el único, sino que sea uno de los muchos por la cual ustedes nos están tomando la palabra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nelcy, por tu participación. Nelcy Maricela Cook, quien es coordinadora de la Red Nacional de Casos de la Mujer Indígena y Afromexicana. A continuación, le doy la palabra a Bárbara Jiménez de Equality Now. Ella es abogada de derechos humanos y coordinadora de la región, quien estaría hablando sobre el discurso internacional de México con respecto a la política exterior feminista. Por favor, Bárbara, si tomas la palabra. Sí, hola, muchas gracias, Marta, y me uno a los agradecimientos de Gil, ¿verdad? A las compañeras de la red CAMI y a todas las organizaciones, también a las legisladoras aliadas que nos acompañan y a los medios de comunicación. Desde Equality Now queremos destacar que a pesar de que históricamente en nuestra región los gobiernos no han priorizado el colocar los fondos para apoyar iniciativas que buscan la equidad de las mujeres, México había demostrado ser uno de los países que lideraban estos apoyos en estos programas. Nos parece preocupante que en uno de los países más peligrosos para las mujeres en la región, país donde 9 de 10 mujeres no reportan la violencia de género, y que los datos demuestran que durante la crisis del COVID en abril de este año, un promedio de 11 mujeres fueron asesinadas cada 24 horas, que las solicitudes de ayudas a los albergues incrementó un 80% y que para junio se hayan reportado 6.049 víctimas de feminicidio, secuestro y trata humana. Y que ahora, para el presupuesto del 2021, proponga dejar prácticamente inoperantes los programas que dan servicios directos a las mujeres, en especial a las CAMIs. Más aún, nos parece contradictorio el discurso de México, donde por un lado promueve a la comunidad internacional una política exterior feminista y nos invita, porque va a ser la casa del Foro Generación Igualdad, del 20 al 31 de marzo en el 2021. Y por otro lado, a nivel interno, promueve una política de total abandono para las organizaciones que promueven la igualdad en el país. Las discusiones y decisiones en este presupuesto deben tomar como base los principios rectores sobre derechos humanos, que subrayan la importancia de evaluar de forma sistemática los efectos de reformas económicas para el disfrute de todos los derechos humanos. Debemos recordar que en situaciones de crisis, ya sean ambientales, de salud, etcétera, son los servicios comunitarios y rurales, como las organizaciones que brindan servicios a mujeres y niñas, liderados y atendidos por mujeres, que ya vienen con una sobrecarga de trabajo de cuidado, quienes proveen las ayudas de primera necesidad, como la comida, el agua, los espacios seguros, salud sexual y reproductiva, como la partería, y deben ser declaradas por los estados como parte de los servicios esenciales para atender estas emergencias. Y luego de pasada la emergencia, que puedan financieramente continuar brindando los servicios de apoyo para combatir la desigualdad y lograr una recuperación justa y con perspectiva de género. Es decir, que se contemple una distribución de recursos públicos con perspectiva de género para la realización progresiva con el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos de todas las mujeres. Así que hoy nos unimos al reclamo nacional de las compañeras de la red CAMI para enviar un mensaje claro. Está en sus manos lograr que estas organizaciones puedan seguir brindando estos servicios para la igualdad, seguridad y combatir la violencia de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Bárbara Jiménez por su participación y sobre todo por el acompañamiento que ha dado a este tema en México. Ahora a continuación le doy la palabra a Julia Escalante de Haro, y es coordinadora regional de CLADEM, quien se referirá al comunicado conjunto de la ACNUD. Por favor, Julia. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a mis compañeras que me antecedieron. Gracias a todas y todos por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Desde el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres hemos estado
acompañando esta defensa por el presupuesto que han emprendido las compañeras de la red Casas de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas, no solo por la afectación puntual a esta población, sino también porque hemos visibilizado cómo los presupuestos para la igualdad han sido afectados gravemente en este último periodo y de manera más cruda a raíz de la pandemia. Ya mi compañera Bárbara comentó los impactos de esta reducción y quisiéramos compartir que el pasado 16 de octubre, expertas y expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas han instado al gobierno mexicano a no generar más recortes presupuestarios a los programas dedicados a la prevención y el apoyo a las mujeres víctimas de violencia, así como a la salud materna, sexual y reproductiva. Como ya se mencionó, México había sido uno de los pocos países que había logrado ciertos avances en la consolidación de presupuestos para la igualdad, y estos expertos han comentado que de aprobarse el presupuesto que tenemos conocimiento, está en proyecto, se realizarán recortes significativos a las políticas destinadas a la lucha contra la discriminación y la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, específicamente también a los temas de salud sexual y salud reproductiva, así como a la promoción de los derechos de las mujeres indígenas. Estos recortes empeorarían la crisis de financiación que ha estado afectando a los servicios para mujeres y niñas en los últimos años. Por lo tanto, los gobiernos deberían garantizar que los servicios esenciales, como han sido declarados los servicios para atención de la violencia y la salud sexual y reproductiva, permanezcan disponibles no solamente durante la pandemia, sino también en la post-pandemia. Por eso es que instaron a México a ejecutar en su totalidad el presupuesto 2020, resarcir ese recorte que han sufrido las casas de la mujer y a evitar la interrupción de estos servicios. Un presupuesto con perspectiva de género debe preservar aquellas acciones y programas que son clave para erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres, no socavarlos. Es lo que estas expertas y expertos, tanto de la Relatoría Especial sobre Violencia contra la Mujer, sus causas y consecuencias, del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas, y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que son procedimientos especiales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han declarado y enviado esta comunicación al gobierno mexicano, que se hace extensiva al legislativo para observar esta exigencia de garantizar presupuestos con perspectiva de género y progresivos, particularmente para las poblaciones menos favorecidas, como han sido las poblaciones indígenas y las mujeres en particular. Muchísimas gracias, Marta, y todas. Muchas gracias a Julia Escalante por su participación, y ahora le daría la palabra a mis compañeras diputadas. En primer lugar, a la diputada Verónica Sobrado, para que nos dé sus comentarios con respecto al tema de presupuesto público para este año y el que estamos revisando para su discusión del 2021. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, Marta. Agradezco tu sororidad siempre para poder sumarnos a todas, y a quienes hoy nos han acompañado y antecedido en la voz. Muchísimas gracias por su lucha. Como ustedes bien lo han mencionado, hoy estaremos iniciando la discusión del presupuesto. Específicamente a nosotras, las diputadas y quienes somos parte de la Comisión de Igualdad, nos ocupa el tema del anexo 13, erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, en el que hemos visto cómo los programas específicos para el anexo, que tienen que ver con la erradicación de la violencia, la discriminación y la eliminación de brechas de desigualdad, no han crecido y en algunos casos han disminuido. Tal es la situación que se vive hoy con las casas de las mujeres indígenas, las CAMIS, que formaban parte del programa de derechos indígenas hasta este año, y que en el nuevo anexo 13 ya no se considera tal programa, sino que se considera el programa para el bienestar
Integral de los Pueblos Indígenas, pero que sin embargo, a lo largo de este año 2020, a pesar de haber tenido presupuestado más de 28,000 millones de pesos, recibieron para las 35 casas de la mujer indígena solamente el 55%, razón por la cual las diputadas aquí presentes, Marta, quienes integramos la Comisión de Igualdad, nos hemos dado a la tarea de ir solicitando a las dependencias el que ustedes recibieran el recurso. Por eso hoy resulta sumamente importante, y quiero que sepan que es un compromiso que tenemos hasta el final, de solicitar recurso específico para las casas de las mujeres indígenas. Si bien el programa para el bienestar integral de los pueblos indígenas trae 171,286,998 pesos, no está definida la acción específica de CAMI. Entonces, vamos a solicitar eso, que no solamente se considere como una acción específica dentro del presupuesto, no dentro de la bolsa, porque entonces ahí es cuando sucede lo que ha pasado este año, que les han recortado el recurso, y que además pues tengan garantizado el recurso necesario para operar. Si bien el año pasado era un recurso de 28,700 millones, pues esto solamente les permitía trabajar a las 35 que ya estaban sin haber crecimiento. Y bueno, pues me pidió también por mi conducto la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Zuluaga, pues decirles que estamos en esto. Ayer tuvimos una reunión con Hacienda, pusimos nuevamente el tema de las CAMIs en la mesa, es algo que no vamos a desistir. En lo personal yo ya presenté, ya elaboré, y en unos momentos más se presentarán las reservas. Una de ellas es la del recurso para CAMI, porque estamos convencidas de el trabajo tan importante que ustedes hacen como espacios para las mujeres indígenas y afromexicanas, para brindar atención a aquellas mujeres que así lo requieren. Y me parece además que es importantísimo destacar que pues estas CAMIs se encuentran en lugares que a veces es muy difícil que las mujeres accedan a otro tipo de atención. He visto su trabajo como diputada poblana, tuve la oportunidad de estar en Tlaola, en la Casa de la Mujer Indígena, en Coyomeapan, y pude ir viendo todo el trabajo que ahí realizan en materia de prevención y de atención, y me parece sumamente importante. Tienen nuestro compromiso y seguimos insistiendo. Ahorita en un momento más sesionará presupuesto y insistiremos en que pues las CAMIs deben de estar presentes en este presupuesto 2021, si de verdad, como lo dicen, las mujeres estamos en las prioridades del gobierno. Gracias, Marta. Muchas gracias a la diputada Verónica Sobrado, y a continuación le dejo el uso de la palabra a la diputada Verónica Juárez, coordinadora de las y los diputados del PRD. Muchas gracias, querida Marta, y por supuesto que también saludo a mi compañera diputada Verónica Sobrado, y decirles que formamos parte, como ya se mencionó, del grupo plural de mujeres en la Cámara, y que a partir de la iniciativa de la diputada Marta, pero también con las preocupaciones de quienes solo ya han participado, nos hemos sumado, por supuesto, ya de ahora, pero ya desde siempre, manifestándonos en contra de los recortes que se pretenden hacer a las casas de la mujer indígena y afroamericana. Y hoy es una desgracia, pues, que nos encontramos repudiando un hecho más de violencia institucional contra las mujeres por la execrable represión sufrida ayer a manos de la policía en Quintana Roo por víctimas y colectivas mujeres que exigen justicia para Bianca Alejandrina. Nos resulta también verdaderamente inaceptable que tengamos que hacer evidente la falta de sensibilidad de quienes dirigen la política económica de nuestro país y que pretenden recortar casi 351 millones de pesos a las casas de la mujer indígena y afromexicana, como ya se ha mencionado, cuya misión fundamental es la de brindar atención a mujeres indígenas embarazadas que llegan a tener su parto, víctimas de violencia que viven de sus casas,
o requieren ayuda para denunciar y las tareas de prevención e información en lengua indígena. Esta situación, como decía, no es nueva y la hemos visto replicada a lo largo de este año. Desde el mes de mayo, en plena pandemia, cuando la violencia doméstica alcanzó su máxima expresión, la red de casas de la mujer indígena y afromexicana denunciaba ya que la Secretaría de Hacienda únicamente estaba otorgando el 30% de los recursos etiquetados en el presupuesto y que esto podría provocar el cierre de algunos de sus centros, poniendo en riesgo así la vida de las mujeres indígenas y afromexicanas en nuestro país. Es por ello, pues, que no solo exigimos la entrega íntegra de los recursos que habían sido destinados para este programa en el presupuesto este año, sino que nos rehusamos a avalar un dictamen que criminalmente atenta contra la vida y la integridad de las mujeres en nuestro país. Ningún Estado debe dejar la ignominia y el abandono a la mitad de su población. Todas y todos los legisladores estamos comprometidos por el designio popular en la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos, y es por ello que, siendo una expresión de congruencia, nos pronunciamos porque la mayoría en esta Cámara de Diputados recapacite y enmiende esta decisión. Y debemos de ser muy enfáticas y rechazamos categóricamente este recorte que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, viola los principios constitucionales de progresividad y pro persona y transgrede lo establecido en el artículo 58 de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el marco jurídico internacional en materia de protección de los derechos de las mujeres y específicamente de las mujeres indígenas. Ya bien así lo decía Alejandra, que México tiene una serie de compromisos convencionales y a partir de eso recomendaciones y que México debe de cumplir. Y de igualmente expresamos por último nuestra solidaridad con quienes desde las trincheras de las casas de la mujer indígena brindan su apoyo a las víctimas y generan redes sólidas de sororidad que trascienden las políticas implementadas por las instituciones de gobierno, generando movimientos en favor de los derechos de todas nosotras. Y saludamos estos esfuerzos y nos comprometemos para luchar porque los recursos que pagamos las y los mexicanos con nuestros impuestos se dediquen a salvaguardar los derechos humanos en nuestro país. Por eso hacemos nuestro el pronunciamiento que exteriorizó ya aquí Maritza. Compartimos, por supuesto, las preocupaciones que ya decía Alejandra, lo que nos comentó Bárbara, y esto que tiene que ver con la redistribución de recursos con una perspectiva de género y, por supuesto, lo que también nos comentaba ya Julia es Escalante, de también recomendaciones que últimamente ha recibido México por parte de organismos internacionales de la ONU en que debe de existir presupuestos con perspectiva de género. En esta lucha vamos a estar estos días. Haremos las reservas correspondientes y esperamos que podamos tener reflexiones y en el debate se pueda convencer a la mayoría para poder rectificar lo que se pretende hacer con esta reducción de presupuestos que por supuesto violan los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Gracias a todas por su escucha. Muchas gracias, diputada Verónica Juárez. Y bueno, pues sin duda es muy importante lo que se ha señalado, que México está en falta, sin duda, con sus mujeres. Hay un gran compromiso que no ha cumplido con las mujeres, pero que además esto se ve reflejado en la falta en la que México como Estado mexicano quedará frente a organismos internacionales con respecto a los compromisos que tiene firmados. Y hoy es muy importante escuchar estas voces que desde el exterior nos señalan estos compromisos en los que queda en falta nuestro país. Quisiera compartir con ustedes muy rápidamente algunos datos que nos parecen muy importantes señalar con respecto al presupuesto de este año y bueno, lo que pasó en este año, porque hay dos situaciones que es necesario decirles, que lo que hacemos las legisladoras, por una parte, las y los
legisladores se ve modificado por la Secretaría de Hacienda. Nosotros aprobamos para este año un presupuesto que fue recortado en la autorización de la Secretaría de Hacienda por 2.163 millones de pesos. Es decir, ¿de qué importa o qué importa que las legisladoras aprobemos y demos la batalla por un presupuesto si la Secretaría de Hacienda, además faltando lo que establece el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hace recortes al presupuesto de género y afecta de manera muy importante los programas dirigidos para mujeres? Y el otro tema que queremos poner en evidencia es que para el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación que estamos discutiendo se observan pocas variaciones con respecto a los montos de los programas presupuestarios contenidos en este anexo 13, porque a pesar de que pasa en el anexo 13 de 107,000 millones a 128,000 millones, aproximadamente un aumento del 20%, la mayor parte de estos aumentos se ven reflejados en la Secretaría del Bienestar, donde incorporan o donde aumentan el programa de personas adultos mayores y de Sembrando Vida, pero esto es en sacrificio, además de la eliminación, fusión y redistribución de recursos en algunos programas presupuestarios que significan una afectación para los presupuestos con enfoque de género. Y esto se ejemplifica claramente en la información que hoy estamos dando con respecto a las casas de mujeres indígenas y que es un solo ejemplo de las afectaciones que los recortes al presupuesto de género están teniendo. Aparentemente se aumenta el anexo 13, pero en los hechos se están recortando los programas sustantivos que van dirigidos justamente a atender las necesidades más apremiantes de las mujeres en una situación que además frente a la pandemia se ha visto agravada, y por eso es que nos preocupa tanto este tema. Por eso nos parecía muy importante poner esto en la opinión pública para que se sepa lo que está ocurriendo, para que sepan que las legisladoras de todos los grupos parlamentarios estaremos dando la batalla en este tema, pero nos parece muy importante que estén enterados en la opinión pública, que hay un acompañamiento y que también hay una presión para que se defina de manera diferente el tema del presupuesto y las reservas que presentemos no solamente queden en reservas, sino que logremos cambiar el destino del presupuesto, particularmente del anexo 13, y realmente estén etiquetados los programas que atiendan las necesidades de las mujeres. Así, con esto nosotros terminaríamos nuestras intervenciones y quedaría abierto a ver si hay alguna intervención por parte de las y los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Sí, diputada, tenemos una pregunta de Rafael Ramírez del Sol de México. Adelante, Rafa. Rafa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes ya. Preguntarles específicamente, la presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri Riancho, ya había mencionado que se debe reflejar las prioridades de las mujeres en el presupuesto de egresos. Sin embargo, pues son, parece que llamados a misa. Consideran que el presidente está desatendiendo, desoyendo el clamor para que se atienda este sector de las mujeres que son doblemente victimizadas por ser indígenas, por ser personas de bajos recursos y por ser mujeres que se les están destinando menos recursos. Si me pueden precisar si el recorte, la diputada Verónica Juárez hablaba de 350,000 pesos a los CAMI, a las CAMI, y bueno, pues la diputada Marta también acusa una simulación pues del incremento en el anexo 13, pero que se va o se redirige a programas del bienestar. Si me pueden precisar estos datos, por favor. ¿Cuánto es el recorte? Y bueno, cómo se está pues de alguna manera triangulando los recursos que se destinan al anexo 13, pues recordemos que a mediados del año, durante la pandemia, también el INMujeres sufrió un recorte del 75%, y bueno, eran recursos también etiquetados. ¿Qué va a pasar con toda esta situación en donde ustedes hacen el trabajo de conseguir que se destinen recursos para las mujeres y se utilizan para otra cuestión? Sí, no sé si alguien quiera dar alguna respuesta por parte de las organizaciones, primero con respecto al señalamiento de los presupuestos dirigidos
a las mujeres y después las legisladoras vamos a concretar los datos. No sé si Perdón, y nada más para las activistas, para las mujeres que están al frente de dar la batalla para conseguir mejores condiciones para las mujeres indígenas, ¿cuál sería el escenario de no tener recursos el próximo año si no se atiende este llamado de mejorar el presupuesto para ellas? De acuerdo. Entonces, en primer lugar, de parte de las organizaciones, si alguien quiere comentar. No. Nelcy ha pedido la palabra. Nelcy, si quieres comentar. Creo que el peor escenario que incluso se ha estado viviendo y enfrentando en este tiempo de pandemia es precisamente negar esos derechos de procuración de justicia. Se aumentaría incluso las muertes maternas. Incluso la compañera magistra comentaba de que durante esta pandemia las casas de la mujer indígena han aumentado los servicios que tienen que ver incluso en la atención a las mujeres embarazadas, todos los tipos de violencia que también ha estado aumentando, pero también ha estado aumentando, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con la salud integral, o sea, con la salud en general de las mujeres, ¿no? Todo lo que implica vivir en esa situación de pandemia, implica el estrés, implica cuestiones que afectan a la salud también, ¿no? Entonces, al no tener esos recursos, obviamente las CAMIS cerrarían por completo sus actividades, o sea, no tendrían recursos, no solamente para la cuestión de poder operar una CAMI, sino también para el acompañamiento que las mujeres necesitan ante instancias de gobierno, ante las instancias públicas de salud. Entonces, prácticamente se le estaría negando el derecho a las mujeres. Y ahora, si estamos viendo que hay muy poquitas instancias que se dedican a la atención directa en temas de violencia de género, en todos los tipos de violencia, realmente prácticamente las comunidades se quedarían sin ninguna atención, porque las CAMIS están ubicadas directamente en las localidades cercanas a las mujeres, o sea, están dentro de las comunidades, están en los municipios, ¿no? Y las instituciones públicas están más centralizadas, entonces obviamente las mujeres no tendrían el primer canal donde ellas se puedan acercar para pedir algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos viendo situaciones muy fuertes de feminicidio, de todos los tipos de violencia extrema, separaciones, ¿no? Incluso suicidios también. Pero finalmente se empeoraría más la situación de esas mujeres, ¿no? Porque no habría condiciones, no habría esos espacios para que se les pueda atender. Entonces, aparte de que las CAMIS son espacios donde no tienen ningún costo de esos servicios, ¿no? Que les implica estar cercanas a sus propias comunidades. Aparte, mujeres, como somos de las propias comunidades que estamos atendiendo, pues tenemos como, entendemos el contexto de las mujeres. Y lo otro también es que, aparte de que entendemos el contexto, también las propias mujeres podemos acompañarlas con nuestro idioma, ¿no? Si es el maya, si es el tzil, o sea, podemos hacer ese acompañamiento, pero desde nuestro contexto y con todas las facilidades que se requieren. Entonces, obviamente, esto ya estaríamos retrocediendo y sería realmente una injusticia hacia el cumplimiento de esos derechos de las mujeres, cuando realmente no debería de ser así. Gracias. Perdón, nada más para precisar, ¿cuál es la población de mujeres que atienden las CAMIS? La población de mujeres que atendemos, pues son bastante. Bueno, la población está las mujeres, las niñas, los niños, incluso los y las adolescentes también está ante esta población, ¿no? Ha habido casos de varones. También hacemos toda la parte del trabajo de sensibilización comunitaria, donde promocionamos de igual a igual. O sea, lo que nosotros hacemos, no estamos buscando dividir una familia, ¿no? No estamos a favor de un divorcio, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, buscamos realmente una relación de igual a igual,
pero también entendemos que las mujeres están en una condición más de vulnerabilidad más fuerte que los varones, ¿no? Pero en la parte de la sensibilización comunitaria, pues nosotras impulsamos relaciones de una cultura de seres feministratos, ¿sí? Y las poblaciones prácticamente estamos ubicadas en la mayoría en comunidades rurales, en comunidades indígenas, algunas en comunidades, otras ubicadas en municipios, que prácticamente donde estamos las casas de la mujer indígena. Sí, es muy importante señalar, Rafael, que este año el presupuesto para Casas de Mujeres Indígenas abarcó alrededor de 32 proyectos de Casas de Mujeres Indígenas. Todos atienden a poblaciones de manera diferente, pero sin embargo los recursos que reciben pues son bastante reducidos. Aquí se puede ver, puse lo que ha estado etiquetado durante este año, lo que se etiquetó, lo que venía en el proyecto, lo que se aprobó y lo que viene asignado para el próximo año. Sin embargo, además aquí hay que señalar que, como ustedes recordarán, durante este año las CAMI sufrieron un recorte y han tenido que venir batallando porque tampoco les dieron de manera íntegra lo que se autorizó por parte de la Secretaría de Hacienda. Y entonces a lo que nos enfrentamos es ese, que a pesar de que aprobemos una cantidad, es posible que se recorte por parte de la Secretaría de Hacienda y que además, como señaló la diputada Verónica Sobrado, en este caso se ve una fusión de programas realizados por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, lo que representa una pérdida en materia de derechos de las comunidades y pueblos indígenas, en particular de las mujeres, por 350 millones de pesos. Entonces, este sería el recorte y la afectación que estamos viendo en los programas dirigidos a mujeres indígenas al estar funcionando diferentes programas del presupuesto dirigido al Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas. Espero que con esto quede respondido. Bueno, y no sé si alguna de mis compañeras quiera comentar con respecto a las acciones a seguir en caso de no lograr que se pueda revertir esta situación. Verónica Juárez va a tomar la palabra. Hablando ya particularmente de lo que tiene que ver con el anexo 13, lo que ahora estamos comentando es de manera particular las preocupaciones que tenemos de este recorte que sufre uno de los programas esenciales y necesarios para todas las comunidades indígenas, de manera particular para las mujeres y niñas. Esta es la denuncia de manera particular, pero sin lugar a dudas en el anexo 13 nos encontramos que este gobierno lo que piensa es que sembrando arbolitos se van a garantizar los derechos de las mujeres, porque lo único que hace es aumentar recursos en el anexo 13, pero en todos aquellos programas que son prioritarios en este gobierno, cuando finalmente debería de ser de manera integral, pero además con la opinión de las mujeres. Y desde la Cámara de Diputados se había venido construyendo este anexo desde hace años, pero con este gobierno nos hemos topado con pared cuando ha tenido muchas resistencias. Pero aún más, ya lo decía la diputada Marta Tagle, cuando esta Cámara designa recursos, etiqueta para ciertos fines y luego la Secretaría de Hacienda sin más hace las reorientaciones que cree necesarios. Estos programas sabemos que no tienen indicadores, no se puede medir su impacto ni su efectividad y en verdad podrán resolver alguna parte del desarrollo de la vida de las mujeres, pero no lo ven de manera integral. Lo que debe de quedar claro a este gobierno es que con la entrega de recursos directos no se compran derechos y es por eso que nosotros vamos a seguir insistiendo en que de manera particular lo que tiene que ver con el tema que hoy nos convocó a luchar para que no tenga recortes. Y dos, para que todo el presupuesto, todo lo que tiene que ver con el anexo 13, tenga finalmente los montos necesarios, sobre todo lo que tiene que ver en aquellos donde hubo reducciones, por ejemplo, para prevenir la violencia, y que finalmente también estos cumplan su cometido para el que son designados. Ya hemos visto lo que con este gobierno nos hemos topado. El 75% de disminución al Instituto Nacional de las Mujeres, reducción por cerca de 132 millones a la CONAVI,
Ahora lo que vemos con las distintas, por ejemplo, el quitarle los recursos a la Comisión de Víctimas, en donde la mayoría de estas son mujeres. Es decir, vemos un gobierno que no implementa políticas públicas con perspectiva de género y, en mi opinión, solamente las implementa para seguir teniendo recursos centrado en programas clientelares sin perspectiva de género. Gracias. Marta, si me permites. Sí, claro, diputada Verónica Sobrado. Gracias. Agregaría lo que dijeron mis compañeras Vero Juárez y Marta Tagle, pues que si bien este año el presupuesto creció de 103 mil millones de pesos a 128 mil millones de pesos, por redondearlo, este incremento, el 46% está en pensión para el bienestar, el 7% está en jóvenes construyendo el futuro, el 7.17% en sembrando vida, el 6.47% de este incremento en las becas, y así sucesivamente. Y estamos dejando a un lado lo que hizo que se hiciera precisamente este anexo, que deben ser programas para atención, para erradicación de violencia, y sin duda así lo hemos venido manifestando. Nos preocupa hoy mucho el tema de las CAMIS. En relación a la pregunta que hacías hace un momento de cuántas personas atendieron, bueno, nosotros tenemos el reporte de que en el ejercicio 2019 beneficiaron a 39,858 personas indígenas, de las cuales 30,430 son mujeres. Y en 2019 hubo un presupuesto de 32 millones, en 2020 de 28,700. En este año, a pesar de haber presupuestado más, solo les han dado el 55%, que equivale a 16,5 millones. Entonces, pues sí, nos preocupa lo que está sucediendo, y hemos hecho, como te decía, reuniones con Hacienda. Desgraciadamente, pues no hemos visto todavía la intención de modificarlo, pero desde luego seguiremos hasta el último momento luchando por estas que son las causas de las mujeres de México, que representamos el 52% de la población. Gracias, Marta. Gracias por la precisión, perdón. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo responder a la por parte de Equality Now va a comentar. Bárbara. Gracias. Sí, voy a responder a Rafael la pregunta de, ¿verdad?, qué vamos a hacer a instancias de que no se apruebe el presupuesto. Bueno, por ahora, este grupo de organizaciones que estamos aquí acompañando a las organizaciones nacionales, vamos a seguir en este proceso en estas 2 semanas, alertando a los medios internacionales, buscando aliados en la región de la misma manera. Ya solicitamos también una audiencia ante la Comisión Interamericana para ¿verdad?, llevar este reclamo en contra del gobierno de México para ser atendida en diciembre. Todavía no hemos recibido noticia, pero hemos llevado el mensaje y la solicitud al MECSEBI, que es el mecanismo de seguimiento, también a la Convención Belén do Pará. Hemos llevado, ¿verdad?, los distintos organismos de las Naciones Unidas, en la medida que ya también estamos evaluando de que no suceda nada con el presupuesto. Nosotros estamos muy claros de que hay unas afectaciones muy precisas que se pueden demostrar, de que ya había un presupuesto asignado con una ventaja y unos logros alcanzados, y cómo medir que esto ahora mismo va a afectar directamente la vida de las mujeres y las niñas, sobre todo a la población indígena. Así que hay unos elementos también de discriminación que vamos a ir levantando, y vamos a seguir aquí hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Ahora mismo de manera más en campaña, y eventualmente lo llevaremos a los foros pertinentes. Gracias. Muchas gracias, Bárbara. Lo que comenta es muy importante para señalar que particularmente en el tema de presupuesto de género, pero muy específicamente en el caso de mujeres indígenas, las organizaciones están dando seguimiento puntual para poder documentar las afectaciones que los recortes presupuestales están teniendo en la vida de las mujeres este año, y por supuesto de no conseguir un aumento para el próximo año, y todo esto servirá para presentarlo ante los organismos internacionales donde México tiene compromisos. Nos parece que tenemos que agotar todos los medios legales a nuestras manos, y las organizaciones están dando un acompañamiento puntual a este tema. Por supuesto, las legisladoras haremos todo lo que nos corresponde aquí en la Cámara de Diputados, pero sabemos cómo se aprueban
sobre todo cuando hay una mayoría mecánica, este tipo de presupuestos, y por eso es que las instancias que nos quedan son este tipo de instancias internacionales, y es muy importante señalar que están las organizaciones acompañando, dando seguimiento, documentando lo que está sucediendo con el presupuesto para llevar a México a rendir cuentas con respecto a los presupuestos para las mujeres, y eventualmente México tenga que rendir cuentas ante organismos internacionales por este tema. Si hay alguna otra pregunta. Ya no, diputada, ya no tenemos más preguntas. Gracias. No sé si alguno de mis compañeras o de las organizaciones quiere hacer algún comentario final. Creo que ya sería todo. No, pues no nos resta más que agradecerles su participación. Sara Lovera quiere participar. Sí, Sara Lovera está pidiendo la palabra. Muchas gracias. Es Sara Lovera de un portal de información de mujeres. ¿Cuántos días para presionar para el presupuesto? ¿Cuándo se tendría que tomar la decisión? Y si además de acudir a los organismos de mujeres que están siendo solidarias y los organismos internacionales, habría otro tipo de cosas. O sea, me pregunto, ¿irían a hacer algún tipo de frente común con los federalistas, con los gobernadores? Sobre todo algunos de ellos tienen poblaciones indígenas muy importantes. 2, si habría posibilidades de exigir una reunión con Andrés Manuel López Obrador para ver todo lo del anexo 13, en particular lo de las mujeres indígenas. Y si pienso, hay otra manera de presionar. ¿Nos movilizaríamos? ¿Tomaríamos las calles? ¿Qué vamos a hacer? Muchas gracias, Sara. Pues con respecto al proceso presupuestal, decirte que hoy está citada la Comisión de Presupuesto, ya está el proyecto de dictamen en el que no vemos cambios sustanciales a lo que presentó el Ejecutivo, ningún cambio por lo menos en el anexo 13, entonces hoy en la Comisión de Presupuesto estarán aprobando lo mismo que envió el Ejecutivo, y el calendario de la Cámara de Diputados es que se discuta entre hoy y el próximo jueves. La fecha límite para aprobar el presupuesto es el 15 de noviembre, y en el caso de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, hemos hecho un grupo por la igualdad sustantiva, un grupo de trabajo plural por la igualdad sustantiva, donde vemos legisladoras de todos los grupos parlamentarios, y sin duda estaremos insistiendo en el que se reincorporen los recursos que están afectando de manera particular a las mujeres indígenas, pero no solamente esos, hay otros temas que están viendo recortados de manera muy sensible, pues hacemos el llamado sobre el tema de salud sexual y reproductiva y de aquellos recursos para atender las violencias contra las mujeres. Esa es la parte formal. Con respecto a qué hacer después con las organizaciones, no hemos analizado ninguna otra de las posibilidades, sobre todo de cara a la Alianza Federalista, no lo hemos planteado siquiera, pero nos parece muy importante decir que en el caso de los presupuestos para mujeres es necesario que las mujeres sepan lo que está ocurriendo con el tema de presupuesto, que sí hagamos un frente común para defenderlo, porque nos ha costado mucho trabajo llegar a donde estamos en el anexo 13, o sea, muchos años para que incluso hubiera un anexo, y hemos visto cómo presupuesto tras presupuesto se viene desmantelando, y de manera muy particular en esta administración, y sí es importante hacer un llamado a que hagamos un frente común para la defensa de los presupuestos, y decir además que también este grupo por la igualdad sustantiva, integrado por legisladoras de todos los grupos parlamentarios, hemos estado insistiendo, ya tuvimos una reunión con el secretario de Hacienda, y seguiremos insistiendo en ese sentido. Cuando discutimos el impuesto tasa cero para los productos de higiene menstrual, incluso pedimos que se instalara una mesa de trabajo permanente con las legisladoras para estar viendo estos temas. No dejaremos de quitar el dedo de renglón de ahí, y por supuesto pues las organizaciones de la sociedad civil tendrán otras maneras y medios de actuar de cara al tema del presupuesto, y seguramente lo seguirán analizando. No sé si alguna más con respecto a este tema quiera comentar algo para poder responder las preguntas de Sara Lovera. Julia Escalante, por favor. Sí, solamente respondiendo a Sara, y en el sentido de lo que comentas, Marta, efectivamente los presupuestos para la igualdad son un logro nuestro, de las mujeres, de la sociedad civil, de las
organizaciones del feminismo en México y hemos sido además punta de lanza a nivel regional e internacional. Entonces también tenemos una responsabilidad en defender este presupuesto, en garantizar que efectivamente se utilice para lo que se etiqueta, en exigirle al gobierno federal que haya progresividad y que haya perspectiva de género, que es lo que habíamos venido logrando. Entonces hacemos por acá un llamado a las compañeras de las demás organizaciones civiles, sociales, colectivas, que se están movilizando particularmente por el tema de los feminicidios, que es justo uno de los resultados de esta ausencia del Estado en políticas públicas, a que nos sumemos desde nuestras diferentes formas de luchar por garantizar que este presupuesto se mantenga, se mejore y que se nos garantice a todas las mujeres una vida libre de violencias y el acceso a todos nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias, Marta, y todas. Gracias. Gracias. Pues creo que ahora sí sería todo. Queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en esta conferencia de prensa, a las diferentes organizaciones de la red CAMI que hoy también se conectaron y que han estado dándole seguimiento a esta conferencia de prensa, y decirles de parte de las legisladoras que estamos muy comprometidas con ustedes a dar la batalla en estos días que serán días y noches largos, pero que estaremos dando la batalla juntas y por supuesto dando seguimiento en lo que después de la aprobación del presupuesto. Muchas gracias a todas y todos por este acompañamiento a la conferencia de prensa. Gracias, hasta pronto. Gracias a todas y a todos. Ajá.